Querétaro 24/7 Noticias. Muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8:05. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y además le agradezco mucho al ingeniero Juan Antonio Flores Rosas. Es titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lo que antes era, y durante muchos años así se manejaba, la SCT, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Obviamente, pues un hombre que tiene una trayectoria muy importante en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y que, bueno, pues se convierte también en pilar fundamental de lo que tiene que ver con una de las propuestas importantes que impulsa el gobierno de la República, el gobierno federal, para pues cuidar, mantener la infraestructura de comunicaciones y transportes, particularmente en este caso en el estado de Querétaro. Es una propuesta y un trabajo y un ejercicio que se realiza a nivel federal. Una larga trayectoria, veía además yo justamente en la misma trayectoria desde la supervisión de Acceso Oriente en San Jerónimo, en las obras relevantes que también ha participado el ingeniero, además también la supervisión de los compromisos de gobierno en la modernización de la carretera Tepeaca-Zacatepec, entre otras diferentes también participaciones que ha tenido, supervisión de la modernización de las carreteras Naucalpan-Toluca, Toluca-Ciudad Altamirano, Toluca-Morelia, en fin, bueno, pues una trayectoria importante en este currículum que, bueno, pues acredita la visión, el trabajo y la experiencia que tiene el ingeniero Juan Antonio Flores Rosas, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Aurelio, muy buen día. Gracias por estar con nosotros y platicar con la audiencia de Radar News, ingeniero. ¿Cómo es la participación de esta secretaría, que es una dependencia a nivel federal, para el mantenimiento, conservación, cuidado de las carreteras federales que atraviesan por Querétaro, ingeniero? Gracias, Aurelio. Buen día a todos los radioescuchas. Buen día. El programa de conservación de carreteras es un programa federal que las 31 entidades lo tienen y en el estado de Querétaro permite mantener el mantenimiento, la conservación de 665 kilómetros de red que integran básicamente el corredor libre de peaje a cargo de este sector. Correcto. Las carreteras más relevantes son la carretera 120, el libramiento surponiente de Querétaro, el ramal que viene siendo a San Joaquín, Arroyo Seco en la zona de la Sierra Gorda, la carretera 111 que va hacia San Miguel de Allende, y aquellas dos que concurren con la parte de Estado de México en Atlacomulco y la que va para Hidalgo, al igual que el tramo que va de San Gil hacia Amealco y a su vez hacia Cámbaro. Es mantenimiento, conservación, inversión permanente para que estas carreteras puedan funcionar como tienen que funcionar, ingeniero. Principalmente es el mantenimiento que nosotros le llamamos rutinario. El mantenimiento rutinario es una actividad que se realiza en cuanto a desasolve de obras de drenaje, que es importante, deshierves, bacheos aislados, bacheos profundos y renivelaciones. También tenemos otro programa que se llama conservación periódica. Y la conservación periódica justo lo estamos haciendo en estas fechas, que consiste en hacer un relaminado de la superficie de rodamiento. Perdóneme, para los que no sabemos, relaminado es como un reencarpetado. Es un reencarpetamiento en todo el ancho de la sección para tener una mejor condición de confort para los usuarios. Ok. ¿Cuánto invierte, de cuánto es el presupuesto que invierte la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para Querétaro para este tipo de cosas? El presupuesto federal, que es el PEF, en este año se están invirtiendo alrededor de 37 millones. Y el año pasado, con el programa Bachetón, que hay que recordar que arrancó en el mes de noviembre con la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nos otorgaron ahí alrededor de 52 millones para hacer el bacheo. Un bacheo emergente, que también es algo que hay que comentar. Sí, ingeniero. Todo el ejercicio fiscal 2024 no tuvo una asignación de un solo peso para conservar las vías federales de comunicación. Tuvimos un problema de escasez de recursos. En enero del 2024, justo cuando estábamos para salir a adjudicar ya los contratos, tuvimos un recorte de parte de Hacienda, lo cual nos hizo a que las vías federales de comunicación se mantuvieran. ¡Caramba! Con lo poco, con lo mínimo y con la ayuda de terceros. ¿Fue decisión de los diputados, de los senadores? No. Fue un recorte que se dio o se derivó porque el recurso se trasladó a la Sedena para conservar los caminos del sureste. Recordemos que el sureste ha tenido mucho crecimiento con el Tren Maya. Sí, claro. Y también han tenido demasiados daños los caminos
por los cuales han circulado las unidades que transitan diariamente para ese gran proyecto. De tal suerte que nos quedamos sin ese recurso como hubiéramos esperado o necesitado. Se aumenta ya con esta nueva administración del gobierno de la República. Se mantiene. Aunque no alcanza, no hay recurso que alcance para eso. Se mantiene el recurso, es correcta la apreciación, Aurelio, no alcanza porque si bien es cierto, toda nuestra red necesita una inversión mayor, una cirugía mayúscula, pero lo poquito que nos autorizan, porque también es algo muy cierto que hay que decir, se distribuye en las 31 entidades. Y ese recurso lo tenemos que cuidar para atender los tramos más dañados, decir, los más deteriorados. Sí, claro. El programa Bachetón, que era con lo que se comentaba, fue con lo que arrancamos en el mes de noviembre del año pasado, con esta nueva administración, y empezamos a realizar lo más emergente. Y lo más emergente era realizar el taponamiento, el bacheo, que desafortunadamente en 11 meses no pudimos atender. No se había podido atender, sí, claro que sí, que requería urgentemente pues una manita de gato, ingeniero. Un tramo que también pedía gritos el mantenimiento y sobre todo la reconstrucción era el tramo en la Sierra Gorda, allá cerca de la Lagunita, kilómetro 206, 210. ¿Es en la 120? Sobre la carretera federal 120, el límite es allá con Gilitla, San Luis. Sí, claro. Era un tramo que estaba muy deformado. En 2023 nos pedían los municipios locales, el propio Estado, la propia CI, nos pedía la intervención. Desafortunadamente era un recurso que no se tenía. Hoy en día le estamos invirtiendo a través de la Federación cerca de 28 millones de pesos, en donde estamos reconstruyendo 5 kilómetros, a través de los cuales se conserva, se mantiene y se mejora la calidad de esa zona. Tenemos que hablar necesariamente de la cereza del pastel, ingeniero, que tiene que ver con la carretera 57 y que en aquel noviembre más o menos, ¿no? 2023, 2024, que nos hizo favor de platicar también con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, hablábamos de la situación que prevalece en la carretera 57, que parece estará en reconstrucción y mantenimiento interminable, ingeniero. Nos conocimos en 23, como bien lo dices, Aurelio. En aquel tiempo estábamos trabajando a lo que le denominamos nosotros el Palmillas 1, que era la modernización del kilómetro 166, como referencia a Loma Linda, al kilómetro 176. Actualmente ya pasamos esa etapa de 10 kilómetros. Continuó un Palmillas 2 que se llama kilómetro 176-186, que entra a la zona de Calamanda como tal. Sí. Pero también se sumó en el 2024, en julio del 2024, el contrato del kilómetro 186 al 194. Este último contrato se concluye en este próximo mes de junio, con el cual estaríamos hablando de tener ya 30 kilómetros modernizados, destacando que todo ese tramo anteriormente solamente tenía 3 carriles de circulación y actualmente se está considerando un carril adicional. Sí, claro. Es decir, tendremos una sección para 4 carriles y traeremos también un acotamiento para en caso de descompostura de un ancho de 3 metros. Y ya nos tocó recorrer además este tramo carretero de San Juan del Río hacia Querétaro y quedaron 4 carriles que están funcionando, que están circulando en un tramo. Luego de repente se atora en algún otro momento. Se hace la reducción porque en la proximidad de los tramos que estamos acabando del kilómetro 186 al 194, tenemos que hacer un desvío de protección para bajar la velocidad de los usuarios. Y bajamos de 4 carriles de circulación a solamente 2. Claro. Ese es un procedimiento que tenemos que hacer en esta vía de alta velocidad, un eje troncal principal, porque es donde circula la mayor parte de cargas y mercancías. Hablábamos en aquel tiempo que traemos un aforo promedio de 120,000, 130,000 vehículos diarios que transitan sobre esta carretera importante. Sí, claro. Algo que no se comenta, pero también es cierto decirlo, que con este tipo de trabajos, que a través de Banobras, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que comanda nuestro titular, el maestro Jesús Antonio Esteban Medina, estamos garantizando que estos tramos queden libres de mantenimiento, es decir, reencarpetados, como bien lo mencionabas. ¿Para cuándo? En más de 15 años. Es decir, no vamos a tener mantenimientos en este tramo carretero en no menos de 15 años. Con lo que están haciendo ahora. Con lo que se hace, se está mejorando la calidad de vida de los pavimentos y se evita el mantenimiento constante, que es algo que teníamos siempre. Sí, claro. Es una superficie de concreto rígido. Hidráulico, ¿no? Concreto hidráulico, concreto rígido, espesores de 45 centímetros, que sí nos permiten tener y garantizar la durabilidad de esta zona para dejarla libre de mantenimiento, que es a lo que nosotros le llamamos en el tema de andar haciendo reencarpetados, haciendo conservaciones. Básicamente es un pavimento perpetuo que nos permite garantizar la no obstrucción,
salvo en caso de accidente, una descompostura o un tema de daño de señales. Sí, claro, considerando las proporciones, pero son como las carreteras americanas, digamos, ¿no? Ese es el objetivo de este tipo de vías. Okay. Y la disculpa a toda la audiencia por los pormenores que se han generado en el tema de tráficos, el tema de rezagos, transportes, mercancías, pero es algo que va a quedar permanente. Esta carretera, como antecedente, sus primeros orígenes fueron en el 1993, 1994. Es decir, ya tenía 30 años de estar construida en estas condiciones y ya pedía a gritos una modernización. ¿Para cuándo va a estar terminada, por lo menos ya esta parte en los kilómetros 186, 194 que dice? Eso queda para este próximo mes de junio. Okay. Quedan concluidos, pero viene la otra etapa, que sería el Palmillas 4, y esta cuarta etapa es importante que la tomen en cuenta porque va a empezar del kilómetro 194 al kilómetro 207. Al 207. Es una meta de 13 kilómetros para darle continuidad a 4 carriles de Circulación, que básicamente empieza en la zona de, como referencia, el Entronque El Colorado, para todos aquellos que están familiarizados con la zona, o donde sale la carretera estatal 100 que va hacia el aeropuerto. Y terminamos en la entrada hacia lo que viene siendo Bernardo Quintana, y la continuidad de la carretera 57. ¿Y cuándo inician esos trabajos? Esos trabajos están anunciados a arrancarse en este mes, en este mes de mayo, en la segunda quincena, con una nueva empresa, precisamente para atacar y abatir todo lo que es ese tema de modernización. ¿Es en los 2 tramos de ida y vuelta, digamos, hacia San Juan del Río? Solamente de ida. Hacia la Ciudad de México. Es importante que se mencione que se trabaja o se va a trabajar todo en el sentido San Juan del Río hacia Querétaro. San Juan del Río hacia Querétaro. Hacia Querétaro. ¿En este tramo también, en este Palmillas 4? Sí, es del 194 hacia el 207. Recordemos que los orígenes de cadenamiento todos salen a raíz de lo que es nuestro centro de gravedad en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México. Ese es el kilómetro cero. Ese es el famoso kilómetro cero. Y ahí empieza a correr, digamos, los demás kilómetros. Ya le entendí. Por eso 194, 207 es de San Juan del Río hacia Querétaro. Ingeniero, esta carretera se vuelve importante, se vuelve muy, muy importante, y siempre ha sido, pero más importante todavía, ahora con el proyecto que se anunció también de parte de la presidenta de México, la doctora Sheinbaum Pardo, el Tren México-Querétaro. ¿Cómo va a coadyuvar? ¿Qué va a cambiar en esta misma forma de la carretera hoy 57 con este nuevo proyecto del Tren México-Querétaro, en esta perspectiva de lo que tiene que ver con las comunicaciones y transportes en este país? Lo podemos resumir que todos como usuarios de la vía federal, en este caso para trasladarse origen-destino, Querétaro, Ciudad de México, vamos a poder tener el valor agregado o el plus, y lo ha comentado el maestro Andrés Layuz Loaiza, que es el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, en que va a haber garantía de que el origen y el destino vas a tener la certeza plena de que vas a llegar en un lapso de 2 horas a tu origen o destino, sea Ciudad de México o sea Querétaro. En el tren. En el tren, sin interrupciones. Situación que tú no puedes garantizar hoy en día en ir por tierra, porque tenemos bloqueos, descomposturas, tomas de casetas, accidentes. Sí, claro. Desafortunadamente siempre se le llama que la carretera de Querétaro tiene accidentes, pero hay que recordar que la carretera de Querétaro nace desde la zona del Estado de México satélite como referencia, y termina en la parte de Laredo. Sí, claro. Entonces, muchas veces se habla accidente en Querétaro, pero corresponde a Polotitlán. En la México-Querétaro decimos, ¿no? Y Polotitlán es Estado de México. Oye, accidente en Jorobas, el entronque Tepeji del Río, eso es Estado de México, son límites de Hidalgo. Sí, claro. Accidente en Cuautitlán Izcalli de la México-Querétaro, es Estado de México. Pero es la carretera que también se conoce como la carretera del libre comercio, ingeniero. Es un eje troncal. Es muy importante. Y el más importante, diría yo, en el tema de transporte de cargas y mercancías. Va a bajar, hablaba usted de 130,000 vehículos diario, por lo menos que circulan sobre esta misma carretera, sobre esta autopista. ¿Va a disminuir con el Tren México-Querétaro? ¿Se va a quedar solamente para carga? Va a seguirse manteniendo la combinación de transporte privado y transporte de carga. Podrá bajar en un porcentaje aprox de un 20% para todos aquellos usuarios que probablemente van solamente con destino de labor o regresan a Querétaro, porque también hay que decirlo, Querétaro tiene un atractivo industrial importante. Tiene más de 50 parques industriales que le dan cabida a bastantes trabajadores. Sí, claro. Se ha vuelto una ciudad detonante, no solamente para vivienda, sino también para emprender, para desarrollar y para trabajar. Pero vamos al tema del tren. Se anunció el pasado 27 de abril el inicio de los trabajos de la construcción del tren Ciudad de México-Querétaro por nuestra presidenta. Con esto se refrenda el compromiso de ella
al darle continuidad a un proyecto que también había anunciado el entonces presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en donde había encargado los estudios hasta antes de terminar la gestión. Sí, sí, sí. Se dio un gran avance, se valoraron el tema de las condiciones y hoy en día, como lo han escuchado en todos los medios, se va a trabajar sobre una doble vía nueva. Sí, sí, así es. Que viene precisamente Origen. El origen va a ser Ciudad de México, destino va a ser Querétaro y posteriormente va a tener continuidad hacia Laredo y también hacia Irapuato. Hacia Irapuato, sí, también. Entonces se hace un gran detonante. Una doble vía, una para pasajeros y otra de carga. Actualmente está la de carga. Ajá. La de carga está concesionada a la empresa Kansas City Southern de México. Ok. Se va a construir una doble vía paralela y se va a rectificar en algunos casos, en algunas situaciones, los radios de curvatura, la geometría, para poder alcanzar las velocidades que se están proyectando. Es un tren de alta velocidad. No de alta velocidad, es un tren de pasajeros que va a alcanzar velocidades entre máxima 160, Ajá. 160 por las condiciones. No podemos denominarlo de alta velocidad, porque un tren de alta velocidad es aquel que te supera los 300 kilómetros por hora. Como en Japón, por ejemplo, en otras ciudades. En otras ciudades, totalmente, Aurelio. Ahora, si hay accidentes, perdóname, ingeniero, ¿no? Pero accidentes, hace ratito me comentaba también una persona en Santa María Magdalena esta misma semana, con el tren, que va, digamos, un tren de carga que pues va rápido, pero no tanto, y sigue habiendo accidentes de esta naturaleza. ¿Cómo le van a hacer ustedes para atender esta situación? El proyecto de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario considera el confinamiento de los cruces a nivel. Actualmente todos esos accidentes que se suscitan no solamente en Santa María Magdalena, Viborilla, San Juan del Río, en parte del estado donde se tienen los cruces a nivel, desafortunadamente no tenemos la costumbre de respetar el paso o ceder el paso, como lo dicen las señales, al tren. El tren trae preferencia de paso. El tren de carga circula. Pero no faltan señalamientos, no faltan luces, alguna cosa. No, a ver, aquí yo creo que más es un tema de cultura. De conciencia, falta conciencia. Y la conciencia finalmente nos obliga a acelerarle un poquito más para llegar o tratar de ganarle al tren. Bueno, usted es técnico. Con este proyecto del tren de pasajeros se va a confinar. Y se va a confinar la vía porque no va a haber cruces a nivel. Ok, qué bueno. Se van a evitar esos riesgos, pues. Ese riesgo se reduce, se elimina y se construye infraestructura nueva para darle continuidad a esos caminos, a esas vialidades, a esos pasos peatonales. A ver si entiendo, entonces el tren que está de carga seguirá pasando por donde pasa, por donde ya sabemos que cruza, sí. a nivel de calle, digamos. El nuevo tren de pasajeros, ese no estará cruzando a nivel de calle. También cruza a nivel. Ah, sí, o sea, los dos van a nivel, llamémosle la parte de la superficie de rodamiento que actualmente está de los trenes, va a ser la misma para el tren de pasajeros. Es decir, si ahorita ven 2 vías en la zona, van a pasar otras 2 vías que van a ser 4. Y todos aquellos cruces a nivel donde cotidianamente, porque no está confinado, es decir, no está cercado el tema de las vías, ahí se van a construir pasos a desnivel. Híjole, ingenio, qué interesante. Tiene que venir más seguido, no se tarde 2 años en regresar. Pero a ver, ¿por qué en un proyecto tan importante? ¿Cuántos son? El otro día platicaba con Sammy Mena, que por cierto le mando saludos. Gracias. Es el titular de la Secretaría de Gobernación. Me decía, ¿son 170,000 millones de pesos que cuesta ese proyecto? Es una inversión inicial. ¿Inicial? ¿En qué sentido? Recuerden que también hubo mucha queja y mucho bombardeo periodístico que decían, ya le subieron 15 minutos al tren. Sí. Recuerden que es un proyecto que se va analizando, se va desarrollando y también se va integrando. Se hablaba nada más de estaciones. Hoy en día también se mencionaron ya paraderos. Y los paraderos, como lo comentaba el maestro Andrés Layuz, dicen son también una especie de terminales de menor capacidad, pero que también son necesarias para tener la conectividad de los municipios circunvecinos. Que fue lo que dijo de alguna manera ayer el gobernador, pero a eso iba la pregunta. ¿Cómo en un proyecto tan importante, de tales dimensiones, no solamente para el desarrollo de Querétaro, sino para lo que significa para nuestro país, por ejemplo, todavía no sabemos dónde van a quedar estas estaciones definitivas, en el aeropuerto, en el Marqués, en la zona de Santa María Magdalena? Ayer decía el gobernador, esta estación rápida que pudiera quedar en la antigua estación del tren. ¿Por qué no se ha definido esa situación? Es un tema que se trabaja a la par junto entre el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles y la dirección de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, a través del cual están haciendo los estudios necesarios para no perjudicar a nadie. Se tiene que integrar. No es un tema de por conveniencia, por tranquilidad, poder circular y decir se hace la estación aquí. Yo les voy a poner un ejemplo. Por favor, para todos aquellos que no conocen Estado de México o Ciudad de México, ya se tiene un tren de pasajeros que se llama Ferrocarril Suburbano. Ese ferrocarril suburbano sale de Buenavista y llega al Estado de México a la estación Cuautitlán. Ese tren
es de una longitud menor de 30 kilómetros, pero que también está integrado en un tema de movilidad, conexiones, como ya se ha comentado, pero también el antecedente que nos ha dado es que ese tipo de estaciones demandan no solamente la llegada del usuario, no solamente la conectividad con otros medios de transporte, como se ha mencionado. En el caso de Querétaro, el Crobús; en el caso de Ciudad de México, el Metrobús, las líneas del metro. Sí, claro. Entonces, es importante definirla en un lugar donde haya espacio. Y espacio me refiero para que no satures lo ya colapsado que es la ciudad. Querétaro, en un día habitual de partido, tú lo has vivido a lo mejor. Sales Bernardo Quintana, carretera 57, y se hace completamente un tapón. Lo hemos vivido todos y diario. Ok. Ahí estás hablando apenas de un alrededor de usuarios de entre 20 y 25 mil asistentes. Imagínate un tren que se está proyectando para darle capacidad no solamente a Querétaro, sino a todo lo que lo rodea, para poder tener esa funcionalidad. Vas a colapsar lo que ya tienes. Claro, ¿tiene Querétaro capacidad para atender ese crecimiento y detonar de esa manera con el tren México-Querétaro? Va a detonar más. Por eso la estrategia del poder revisar la parte técnica, dictaminar la parte técnica más relevante y más conveniente para que esto no se vuelva un problema como lo es Ciudad de México. ¿Quién lleva la mano? ¿La parte técnica que encabeza el general, por cierto, el general Vallejo, o la parte que también propone desde el punto de vista del desarrollo urbano, entiendo yo de esa manera, con Andrés Layuz? El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario es el maestro Andrés Layuz Loaesa. Él es el que lleva los estudios, lleva el proyecto, lleva parte de toda la integración, la convivencia de lo que vienen siendo otros medios de transporte y la continuidad de este tren, ya sea hacia Laredo o hacia Nogales. Y la ejecución de los trabajos la trae el agrupamiento de ingeniero Felipe Ángeles, a través del general Vallejo y sus 12 residencias que ya ha venido integrando para darle abatimiento a cada frente de trabajo. Es una obra que tardará más o menos para el octubre de 2027, entiendo, se entregará la primera etapa. Ese es el compromiso de parte de la Sedena en el tema de cumplir la misión que les ha encargado la presidenta de la República, con la finalidad de que para esas fechas del 27 se tenga avanzado más y concluido, como bien lo mencionó, para garantizar que esté en funcionamiento. Pues qué interesante, qué importante responsabilidad. ¿Cómo trabaja? Rápido, nos queda un segundo, ingeniero, pero estoy platicando con el ingeniero Juan Antonio Flores Rosas, es titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Qué hace el gobierno municipal, los gobiernos municipales, por donde además va a pasar justamente esta vía del tren? ¿Y qué hace el gobierno del estado para que este proyecto se pueda completar? Este proyecto es tripartita, gobierno federal, estado y municipios, en el cual todos coadyuvan para el tema de sumar permisos, sobre todo en tema ambiental, licencias, el tema de derecho de vía, en el caso donde haya afectaciones nuevas por el trazo de la línea, pero es una suma de gobiernos en el cual todos están abanderando el proyecto de la Presidenta de la República, con la finalidad de que se vea desarrollado, concluido, para beneficio de todas y todos los queretanos. Es un proyecto que este es su tercer intento, por lo que comenta la historia. Sí, claro, sí. Hubo en los 80 con el entonces gobernador Mariano Palacios Alcocer, era presidente de Miguel de la Madrid Hurtado, y luego un segundo intento con José Calzada, Enrique Peña Nieto, y no se completaron por una o por otra razón. Hoy en día lo ha dicho la presidenta, hoy está una mujer al frente, orgullosamente mexicana, orgullosamente mujer, es una gran comandante de las fuerzas y sobre todo con una visión estratégica para desarrollar. Se habla de que vamos a conectar municipios, entidades, comunidades, pero lo principal que nos va a dar este proyecto del tren Ciudad de México-Querétaro es que le vamos a dar de calidad de vida a todas y a todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos, no solamente de Querétaro, creo, ingeniero. Se habla de muchos millones de habitantes que van a ser beneficiados, más de 4, en el tema de su trayectoria, pero también es algo muy cierto, el tiempo es algo que no retoña. Sí, y la calidad de vida se da con ese tipo. Por eso hubo muchas razones cuando decían, bueno, 1 hora y media, una hora, ¿no? Más o menos, y luego dijeron, no, 2 horas en el trayecto de Buenavista a Querétaro. Y no se hablaba de la estación intermedia, o mejor dicho, el paradero intermedio en Estado de México, y tampoco se hablaba de la estación o el paradero intermedio en aeropuerto. Sí, claro. Y eso te merma tiempo dentro de la logística de las corridas de los trenes. Sí, por supuesto. Pero 2 horas ya es ganancia para muchos que de repente tenemos que hacer 5 o 6 y a veces ni siquiera sabemos cuántas horas. Va a ser garantía, nuevamente lo reitero, el hecho de poder salir del origen y llegar al destino en un tiempo máximo de 2 horas, que es lo que sí nos va a dar la garantía de poder decir, estoy en la ciudad, estoy en Querétaro. ¿Por qué está tan descuidado Paseo de la República?
Paseo de la República traemos el tema del alto aforo que se está manejando. Ahí traemos un programa ahorita de conservación rutinaria que vamos a arrancar a finales de este mes de mayo. Estamos en la etapa de licitaciones. Vamos a adjudicar. El programa de Bachetón que mencionaba al inicio del programa, no fue suficiente el recurso que nos otorgaron. Yo estaba hablando de que nos dieron un recurso de 50 millones de pesos para mejorar en una primera etapa. Ahorita estamos hablando de 35 millones más, con los cuales vamos a mejorar esas condiciones de Paseo de la República. Qué interesante, qué preparado, qué bien, qué felicidades. Me mandan un proyecto ahí, cómo funcionan las estaciones del tren en Japón. Ya ve que han criticado, ¿no? Los sistemas de salud como en Dinamarca. El sistema del tren México-Querétaro va a ser como en México, como en Japón. El sistema yo creo que lo vamos a adaptar a las condiciones como mexicanos. Mexicanos solamente hay unos en el mundo y yo creo que al término del día es un gran proyecto, es un gran reto. Claro. Lo comentábamos en la inauguración del inicio de los trabajos, que esto nos va a permitir tener un México más conectado. Que así sea. Y próspero. Que así sea, mejor para todos además, ingeniero, con muchas oportunidades para muchos jóvenes también, ¿no? Es un crecimiento que no podemos detener. Y es algo ya necesario para el Estado. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Aurelio, el gusto es mío y muchas gracias a todos los radioescuchas. Gracias por este momento y esta participación que me das. A la orden, y aquí estamos a sus órdenes siempre. Ingeniero Juan Antonio Flores Rosas, es titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y también, obviamente, en la responsabilidad también de el ingeniero Jesús Esteva, titular de la Secretaría a nivel federal, obviamente de Andrés Layuz, del general también Vallejo, que hacen una parte importante para que este proyecto se pueda realizar, como es, además, el ordenamiento que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hago una última despedida. Sí. Comentó algo muy cierto el pasado 27 de abril nuestra presidenta. Hay garantía de que este tren no se va a privatizar, lo va a operar la Sedena y eso va a ser una garantía para todas y todos los ciudadanos. ¿Va a ser autosustentable? Sí, lo va a operar la Sedena, es una doble vía nueva y que al término del día nos da la garantía de que no va a haber lo que replicamos mucho en el 94. ¿Tendrá capacidad para mover a cuántas personas ese tren? Estamos hablando que los estudios de demanda iniciales superan ahorita los 120,000 usuarios por día y posteriormente va a tener un crecimiento escalonado, llegarle a los 320,000 usuarios. Al doble, ¿en 27, 29? No, yo creo que a un lapso de 5 años. Es una curva en donde arranca el tema primero de la demanda inicial, y conforme se vayan comportando los estudios, va a tener la familiaridad. Es un verdadero reto para todos, tenemos que estar preparados. Pero va a ser un privilegio porque para esta generación de nosotros es donde todos vamos a alcanzar a ver consolidada, en esta tercera oportunidad, en esta tercera ocasión, el que se construye este tren. ¿Qué tal el ingeniero que se va como hilo de media, no? Porque además de aquí se va a ir a Irapuato y luego se va al centro de la República y luego al Pacífico, el Atlántico. O sea, es un proyecto importante para lo que hoy se marca como el Nuevo México. Es conectividad. El desarrollo principal de los trenes fue durante la época de Porfirio Díaz, el presidente. Hoy en día se está retomando, ya se anunció por parte de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que se van a construir más de 3,000 kilómetros de vía, algo que no se había hecho en otras administraciones. Sí, barbaridad. Un gran reto, además. Gran reto, pero gran oportunidad para todos. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Aurelio, el gusto es mío. Que tenga buen día. Son las 8:33 de la mañana. Tenemos que hacer pausa. Su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075 en Radar News, primera emisión. La pausa y yo regreso enseguida. Oye, nos la aventamos. Querétaro 24/7 Noticias.